En la sesión de ahora vamos a hablar acerca de la transición entre los estados nacionales y la sociedad mundial. En esta parte quiero delimitar muy brevemente de qué se trata esto de los estados nacionales. Los estados nacionales surgen en Occidente, en Europa, hacia 1648, con el final de la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto interno dentro del Sacro Imperio Germánico, pero eh, poco a poco diferentes potencias europeas intervinieron en este conflicto. Este conflicto dura justamente 3 décadas y al final se le pone fin mediante los tratados de paz de Westfalia. Lo interesante de esta situación histórica es que a partir de acá se reconoce los límites geográficos, la soberanía de cada estado. Eso marca una diferencia muy importante con respecto al ordenamiento político del régimen feudal, ¿no? Del antiguo régimen. En el antiguo régimen, en el feudalismo, no existía esta cuestión de la soberanía ligada a un territorio determinado, ¿no? Sino que había diferentes reinos, principados, etcétera, en continua lucha unos con otros, ¿no? Entonces la paz de Westfalia es un primer aporte a la idea de la construcción de un Estado, es decir, de una unidad territorial que agrupa pues, a una población determinada que vive dentro de ese territorio bajo un orden jurídico y bajo la noción de soberanía, es decir, de respeto a la libre autodeterminación de una nación determinada. Entonces acá, en esta cuestión del Estado Nacional, hay precisamente dos cuestiones, ¿verdad? Como su mismo nombre lo dice, eh, y que van muy juntas y caracterizan los regímenes políticos modernos en clara diferencia al sistema feudalista. El Estado, es decir, los órganos de gobierno ligados a la nación. Es decir, con la idea de Estado-nación se junta, como decíamos hace un rato, eh, una población que vive en un territorio claramente delimitado, con un gobierno propio, con unas instituciones estatales propias. Estas instituciones estatales son justamente las que va a fundar todo el proceso político, histórico, social, moderno, justamente a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Todas las instituciones republicanas, la división de poderes, toda esta cuestión está vinculada a la existencia del Estado-Nación moderno. Ese es un elemento. Otro elemento que resulta también importante y está como muy vinculado a este ordenamiento jurídico y territorial es la cuestión de la nación. Fíjense, la nación se construye eh, a partir del sentido de pertenencia de una población hacia su territorio, hacia unas instituciones, un gobierno que reconoce como propio, ¿verdad? Unas tradiciones que va a reconocer como suyas, que lo van a identificar como nacionales de un país determinado, ¿no? Eh, entonces está aquí también toda la cuestión de la construcción del sentido nacionalista, del sentido de pertenencia a una nacionalidad. Las simbologías, la historia, la forma de contar la historia, los hechos relevantes que van conformando una nación son parte de esta construcción ideológica de la nacionalidad. Toda la simbología, los himnos, los próceres, ¿verdad? Los héroes nacionales, ¿verdad? Los colores de la bandera, toda esta cuestión son las que van a armar la nación y crean un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y esto va a surgir también en buena medida como una respuesta pues propia del nuevo orden social, del nuevo orden burgués, que surge a raíz de la erosión del Estado, del régimen feudal, como el gran sustituto de lo que el feudalismo pues creaba una unidad, ¿verdad? La lealtad por un lado, la lealtad a la iglesia, ¿verdad? La lealtad a la religión, pero también por otro lado la lealtad a los señores feudales. Entonces esta idea
se va a sustituir por la lealtad a la nación, ¿verdad? La lealtad a la patria, el patriotismo. Entonces, vemos que en el Estado-Nación van a confluir elementos territoriales, ¿verdad? Jurídicos, culturales, como esta misma construcción de la nacionalidad. En Europa este proceso pues, se inicia a partir de la Paz de Westfalia en 1648, se acentúa con la Revolución Francesa y bueno, hasta finales del siglo XIX, finales del siglo XX, algunos países europeos van a constituir unidades nacionales, pero algunos van a ser más tardados que otros. En América Latina este proceso va a comenzar justamente a raíz de la guerra de independencia, a raíz de todos los procesos emancipatorios de la corona española. En Brasil hay una cuestión muy propia, muy distinta, no hay una lucha de independencia como si la hubo, por ejemplo, bueno, en el Cono Sur, en muchísimos países, en otros países de Latinoamérica, sino que hay una especie de transición pacífica, ¿verdad? El rey portugués de turno pasa a vivir a Brasil y luego en Brasil declara él mismo la independencia de Brasil de la corona portuguesa y Brasil va a tejer así su historia de la construcción del Estado-Nación, ¿no? Entonces en América Latina vemos cómo la cuestión del Estado Nacional se va a construir en el siglo XIX con todos estos procesos de independencia, ¿no? Inspirados en buena medida por las instituciones liberales, o por lo menos el discurso liberal europeo, la exportación, en unos casos afortunada, en otros casos tal vez no tanto, de instituciones europeas, ¿verdad? El Parlamento, la división de poderes, los modelos políticos, muchas veces calcados de Europa Occidental, pero también toda la construcción de las identidades nacionales, toda la construcción de, bueno, un imaginario nacional, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros próceres, ¿verdad? El escudo nacional, la bandera, la historia nacional, ¿verdad? Esa historia que van a construir las élites gobernantes en cada uno de estos países. Y esto es, por lo tanto, lo que va a articular a las naciones latinoamericanas como Estado-Nación, que van a copiar un poco ese modelo europeo, pero bueno, van a también a acarrear una serie de problemas que tendrán que estar lidiando con ellos durante muchas décadas. Nos quedamos hasta acá. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo se pasa del Estado Nacional hacia una especie de sociedad mundial.